vamos a mirar en relación con la propia oferta, la comercialización y los precios. Bueno, entonces, ya están viendo acá su diapositiva, por favor. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ya habíamos, siempre en la presentación de las etapas del proyecto hacemos un recuento rápido de lo que ya hemos visto, la necesidad, el problema, la propuesta, la alternativa, la selección, la presentación, demanda, encuesta, producto, segmentación, oferta. Entonces vamos a entrar a la oferta, al precio y a la comercialización. Entonces, con estos tres elementos que nos faltan ya para el día lunes, entonces ustedes pueden hacer su presentación. Nos quedaría faltando la localización, la ingeniería del proyecto que comprende la localización, que ustedes ya la tienen, el tamaño que ustedes lo van a determinar a través de, mostrándolos a través de un plano, los costos, cuánto les podría costar los insumos y los equipos necesarios para la prestación de su servicio o de su producto, y el proceso más importante dentro de la producción que van a realizar, y en cuanto a recursos humanos, el organigrama, las funciones y el proceso. Eso lo veremos después, y finalmente la parte de ingresos, costos, gastos activos, pasivos, patrimonio y balance general. Entramos entonces a la parte de la oferta. Dentro del estudio de la oferta, pues es, digamos, al igual que la demanda, los dos elementos más importantes dentro del estudio de mercado, por cuanto con la oferta podemos tener claro, primero, cuál es la capacidad nuestra para enfrentar la competencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer nosotros en términos de producto? Y cuando nosotros ya tenemos un producto, ¿contra quién tenemos que enfrentarnos? ¿Cuáles son nuestros potenciales competidores? ¿Cómo están ellos en el mercado? ¿Qué parte de la población puede tener, digamos, ya fidelizada o ya tiene un reconocimiento en este producto, con este producto? Entonces nosotros tenemos que estudiar frente a qué medios o con qué medios puedo enfrentar a esa competencia. ¿Y qué es lo que hace la oferta? Pues estudiar las cantidades que suministran los productores del bien o los prestadores del servicio que se va a ofrecer en el mercado. Entonces, repito, ¿qué es lo que están ofreciendo mis competidores? ¿Cierto? Entonces ustedes ya van a mirar quiénes son sus competidores. Alguien puede decir, pero es que este servicio o este producto no está en el mercado, yo lo voy a colocar en el mercado. Sí, pero hay bienes o servicios similares, parecidos, o que pueden prestar, si no todas, algunos de los servicios o que requieran estos clientes. Entonces, ellos van a hacer su competencia. Ustedes tienen una página web para personas que no están en el mercado, que no tienen página web. Bueno, pues cuántas eh, productoras o creadoras de estas páginas web ya lo vienen haciendo con las empresas que son reconocidas en el mercado. Ya de hecho son sus competidores, simplemente porque están desarrollando un producto que tiene las mismas condiciones que las de ustedes. Entonces, por eso es importante
conocer con quién me voy a enfrentar. Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más importantes. Se refiere a la situación actual y futura y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes. Entonces, siempre tenganlo presente que vamos a estar midiendo esa competencia, esas empresas productoras o prestadores de servicios similares al nuestro. Entonces, alguna de los elementos que se han encontrado para las crisis de las empresas es que precisamente no tienen en cuenta su competencia y abren una empresa o mantienen una empresa, pero no están mirando qué está haciendo su competencia para tratar, necesariamente digo yo, a disminuir los clientes que le van a llegar. Entonces, infortunadamente, la competencia es eso. La competencia no tiene en cuenta si usted es un negocio pequeño, si usted es una persona que pasa por determinados momentos económicos. Eso a la competencia no le interesa. A ellos les interesa es apoderarse del mercado, apoderarse de su clientela, quitársela y que si usted sufre las consecuencias, pues ese es el mercado, ese es el capitalismo salvaje. La oferta es la cantidad de productos y servicios que los vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos y en cuanto a cada una de ellas. O sea, el vendedor se constituye también en una parte importante porque ellos son los que van a llevar el producto o el servicio al consumidor final. Ellos intervienen en el mercado y ellos van a afectar su producto. Si logran minimizar su producto frente a posibles clientes, pues van a tener una situación complicada. Entonces, ustedes también deben, en la mayoría de los casos, tener personas con mucho conocimiento del producto, que manejen absolutamente todo el medio, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos la tendencia de creer que los compradores llegan a nuestra tienda sin haberlo promocionado, sin haberlo publicitado, sin haberlo comercializado y simplemente porque considero que mi producto es bueno, pero no lo estoy vendiendo al público. ¿Y cómo se hace esto? Pues la primera parte a través de la publicidad y otra parte importante, los vendedores que yo puedo contratar para lograr que ese producto sea reconocido en el mercado. El sistema de economía de mercado descansa en el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces allí es donde yo no puedo estar quejándome, entre comillas, de que me están haciendo competencia desleal, así sea cierto. ¿Por qué razón? Porque ese es el mercado. Lo único que yo podría hacer sería demandarlos o colocarles alguna acción jurídica para que ellos no compitan conmigo en forma desleal. Eh, Infortunadamente, repito, no es lo que se vive a diario en el sector comercial. Entonces debemos estar preparados para actuar, para hacernos visibles, para que nos reconozcan, para que el producto en un momento determinado dé la satisfacción a esos potenciales compradores. Recuerdo que veíamos en la última parte de la demanda cómo hay una población potencial, una población real y una población a la que yo le voy a llegar. Porque por más capacidad que tenga, en el momento de crear una empresa o de lanzarla, tengo que entrar a conquistar ese mercado. Tengo que entrar a vender mi producto, a que lo reconozcan y a que tome una posición frente a la competencia. ¿Cuáles son las
características de la evolución de la empresa. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la presentación de su producto o de su servicio y me pregunten qué es lo que tiene que tener el estudio de la oferta que ustedes van a presentar, estas son las características que ustedes van a presentar. ¿Cuánto volumen van a producir? 100, 200, 500, 1000 unidades, semanal, mensual, semestral, anual. Ya ustedes han hecho una investigación en el mercado. ¿Eso qué significa? Que ustedes, tal como les he venido comentando, van a mirar a sus competidores, van a establecer, así sea, para el caso de nuestro ejercicio, hipotéticamente, supuestamente, que hay 2 o 3 empresas que a ustedes los pueden afectar, con productos iguales o similares, ¿cierto? Entonces, una potencial competencia estaría dado por las empresas más reconocidas de ese producto en el mercado. Entonces, digamos que haciendo un recorrido por el sector, por la localidad donde yo instalé mi lugar de trabajo, voy a determinar por porcentaje cuánto está en este instante ya con una entrega de productos con un mercado que lo dominan determinadas empresas. El 40, el 50, el 70 e incluso puede llegar a estar ya en un 100% y pues la situación ahí sí es complicada. ¿En qué sentido? En que usted va a tener que entrar a pelear ese mercado, a participar en ese mercado frente a personas que ya tienen ya son ampliamente conocidas, tienen un reconocimiento de producto por su calidad, por su precio, en fin, por muchas situaciones que llevan al cliente a elegir y a seleccionar a su competencia. Entonces yo tengo que mirar cuál es mi participación en el mercado. Puede ser del 5, del 10, del 15. O sea, que haya esa posibilidad de entrar a participar en el mercado. Capacidad instalada y utilizada. ¿Qué es lo que tienen esas empresas, cierto? Que ya en algún momento están ocupando una extensión de mercado. Entonces, ¿yo qué necesito? Desde ya puedo entrar a analizar cuál es mi capacidad instalada y utilizada. O sea, ¿cuánto necesito? Ya dijimos atrás que voy a producir 1000 unidades. Bueno, si usted va a utilizar 1000 unidades, ¿usted qué requiere? Bueno, y también determina si van a ser semanales, mensuales, semestrales, trimestrales o al año. Entonces, ¿qué máquinas, qué elementos, no necesariamente máquinas, qué elementos necesito para poder producir o prestar el servicio? Entonces, así tengo que mirar frente a lo que los demás tienen. Todo lo que nosotros vamos a hacer en este estudio de la oferta es mirar qué tienen ellos y qué me falta a mí o qué no tengo yo para poder competir con ellos. Capacidad técnica y administrativa. Esas personas que tienen, ¿cierto? En términos de personal, en términos de ventas, en capacidad técnica, cuántos equipos, cuántas máquinas y yo qué requiero para poder entrar a ofrecer el producto. También hemos hablado mucho de la localización con respecto al área de consumo. Esa localización es clave para mí. Por eso insistía en un comienzo en la necesidad de establecer un área en la que yo voy a moverme, en la que voy a mirar que los demás lo focalicen, mi empresa, miren mi producto y que yo
pueda entrar a conquistarlos, a pretender fidelizarlos y a lograr su reconocimiento. Precios y estructura de costos. Los precios, normalmente los que vamos a trabajar o que trabajan las empresas emprendedoras, las pequeñas y medianas empresas, cuando entran al mercado, pues ellos establecen la forma más fácil. No es una forma que lleve a una formulación científica, a utilizar la estadística. ¿Por qué no? Porque apenas estamos comenzando. Entonces, nosotros vamos a utilizar los precios promedio. ¿Qué son los precios promedio? Pues si ellos tienen, digo ellos, las empresas competidoras, ellos tienen unos precios ya determinados, entonces yo voy a tomar esos precios, voy a investigar esos precios y voy a sacar un promedio para mirar si lo que yo tengo dentro de mi presupuesto es igual o mejor que el que ellos ofrecen. Cuando determino mi precio, ese precio es la parte fundamental de mi producto, porque de acuerdo con el precio puedo o no ser aceptado. Cuando otros tienen la posibilidad de ofrecerlo a menor precio simplemente por entrar a hacer competencia conmigo. ¿Qué interviene en los precios? Pues la estructura de costos, mi materia prima, mi mano de obra directa, mis costos indirectos de fabricación, que son los que determinan los costos de producción. Esos costos de producción que yo utilizo van a afectar directamente al precio de mi bien, por cuanto ese valor que sale de sumar esos tres elementos, yo se lo voy a agregar al precio, y con base en esos tres elementos yo puedo trabajar un margen de utilidad del 10, del 12, del 15, dependiendo de la inversión. En términos, digamos, un poco menos complejos, si yo tengo invertido en la empresa, o invierto más bien, en la empresa 1.000.000 de pesos, ese mismo valor que invierto en la empresa, yo hago un supuesto, si lo llevo al mercado de capitales, en el mercado de capitales sin ningún esfuerzo, sin tener que prácticamente poner en riesgo mi capital, lo llevo al mercado de capitales y allí compro acciones, compro bonos, compro títulos de tesorería, que son los que vende el Estado, y a mí me dan un interés o una rentabilidad determinada. Digamos que normalmente en este momento, en este instante, pues la cantidad a ganar es muy baja por muchas circunstancias de orden económico y social. Entonces la gente no tiene dinero para comprar, la gente no tiene dinero para de pronto darse una satisfacción. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo esos elementos y mido cuál es el impacto que tiene esa estructura de costos en los precios. Entonces, repito, de acuerdo con mi producto o con mi servicio, miro qué requiero de esa, producción en términos de costos. Elaboro el precio o creo el precio, promedio mi precio basado en los costos más un margen de utilidad del, qué sé yo, del 10, del 20%, dependiendo de esa inversión que yo ya comenté que era de 1.000.000 de pesos, que el mercado de capitales me daba el 4%, o sea, son 40.000 pesos por cada millón. Entonces yo tengo que lograr en la venta de un producto
que me dé más allá del 4% de utilidad, para así lograr llegar al punto de equilibrio, que es el punto en el cual se llega a la recuperación del capital invertido. Entonces, ¿cuándo recupero ese $1.000.000 a través de la venta? En el momento en que yo voy sumando y voy sumando hasta llegar al punto de equilibrio en el cual me va a determinar si a partir de ese punto de equilibrio voy a ganar el valor que me va a permitir obtener una rentabilidad. Calidad y presentación del producto. Todos sabemos que los productos entran por los ojos, dice un adagio muy popular, ¿cierto? Si yo simplemente con observar ese producto me interesa, ¿cierto? Y allá en la empresa le dan una presentación vistosa, una presentación llamativa, una presentación que llame al consumidor al menos a mirarlo, ¿cierto? Que uno muchas veces siente esa curiosidad, siente que, hombre, ¿qué es esto? Y yo lo acerco, lo miro, lo contemplo, y va a ayudar a que finalmente pueda ser seleccionado. Pero si yo tengo un producto que mal presentado, un producto que no se le ha hecho ninguna modificación en términos de presentación, sino está el producto como tal, salió de la fábrica, pues es muy poca la atención que llame, ¿cierto? Y va a ser factible que nadie lo seleccione para sus compras. Sistemas de comercialización, crédito, red de distribución. En esa parte ya también vamos a obtener una información sobre la competencia nuevamente. Entonces esa competencia eh, lleva, perdón, esa competencia lleva a buscar cómo logro romper los medios de comercialización que ellos tienen, ¿cierto? ¿A través de qué? De créditos, de unas red de distribución, que lo pueda hacer en forma directa a través de mi propia empresa o de forma indirecta utilizando canales que lleven a la entrega del producto final, pero por medio de otros agentes distribuidores. Yo puedo entregar mi producto a un agente distribuidor, ¿cierto? Que es especialista en entregar productos de las mismas tendencias a los míos, y pues no tengo que utilizar o invertir dinero en esa forma de entregar el producto, sino que otro lo va a hacer por mí. Publicidad y asistencia al cliente. Aquí, digamos, vamos a entrar en la parte en la cual busco esa manera de entregar mi producto. Volantes, televisión, páginas online, etcétera, etcétera. Y tengo que necesariamente remitirme al régimen de mercado, porque esto hace parte del mercado, ¿cierto? Necesito obtener información, ¿cierto? Para determinar si esa estructura de mercado es de competencia perfecta, imperfecta o de alguna otra, digamos, condición. La competencia perfecta es la que se supone existe en el mercado, en un mercado como el nuestro, en el que no hay obstáculos legales para poner en venta un producto, ¿sí? Y entonces, como no hay obstáculos legales, pues no puede existir una competencia imperfecta. O sea, todo lo que sale al mercado, entra al mercado y entra a competir sin ningún tipo de limitación. Esa es la competencia perfecta. Cuando lo que yo tengo para vender puede salir a la venta
y alguien lo puede comprar libremente. La competencia imperfecta, pues, es lo contrario. Cuando hay diversos obstáculos, limitaciones, maneras de enredar mis ventas, mi mercado, a través de acciones desleales, a través de el contrabando, por ejemplo, a través de otros mecanismos que no son perfectos en términos de competencia. Y eso va a afectar esa forma de poder entrar al negocio, al mercado mismo. Existen también otros diversos matices. No sé si ustedes ya hayan visto, ¿ustedes han visto economía? Perdón. ¿Se han visto economía? Niños, No, señor. No, profe. nada, No, nada. señor. Nada. Bueno, entonces, voy a darles un mini recuento de economía para nuestro mercado. En el mercado, digamos que esta competencia perfecta es lo perfecto, lo que desearíamos, que mi producto salga, que no tenga, digamos, impedimentos de orden legal, porque los ilegales sí son los que, pues efectivamente les estoy contando, el contrabando, el plagio en términos del propio producto y cosas de esas, ¿cierto? Pero la competencia perfecta es que usted tenga un producto, salga y de una forma legal, de una forma en la que no esté incumpliendo nada, usted lo vende o tiene un mercado que lo puede comprar. Dentro de este mismo mercado tenemos el monopolio, que es cuando una empresa muy fuerte, eh, prácticamente acapara, no acapara, esa es una palabra que no utilizo en el término de monopolio. Acaparar es tomar una cantidad de productos, guardarlos, no sacarlos al mercado para llevar al aumento de los precios. Eso no es acaparamiento. El monopolio es que es una empresa fuerte o una empresa que tiene la capacidad económica y de inversión para mantener un producto o para tener prácticamente la venta ellos solos de ese producto. Eh, Ese monopolio, en algún momento, para colocar hacerles un ejemplo mucho más amplio, se llegó a pensar que Transmilenio era un monopolio antes de que llegaran los transportes estos de azules, no me acuerdo cómo es que se llama, SITP, ¿cierto? Entonces alguien le decía, dígame un monopolio, entonces todo el mundo decía, el monopolio es el Transmilenio porque es el único que puede movilizar a la gente en Bogotá. Pues eso no era cierto porque existían todavía las rutas que estaban alternas y que se podían movilizar. Un monopolio, alguien nómbreme un monopolio que sea tal. ¿Cuál es un monopolio? Que incluso estuvimos mirándolo, creo, con algunos de ustedes en sus presentaciones y que quedamos en que sí, ya se le permitía a los privados producir este bien. ¿Cuál era ese monopolio que existía? ¿Cuál sería ese monopolio? Las licoreras. Las licoreras. Anteriormente, ustedes veían que solo los departamentos, y ni siquiera los municipios, con excepción de los especiales, podían producir, ¿cierto? Sino la empresa de licores de Nariño, la empresa de licores de Cundinamarca, la empresa de licores del Valle, la empresa de licores de Antioquia, eran los únicos que podían crear este producto. En algún momento, las loterías, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería de Bogotá, la Lotería del Valle, la Lotería de Antioquia, la Lotería de Boyacá. Si ustedes se dan cuenta, también tenían las mismas características, hasta que al fin entró, digamos, la competencia privada con el baloto y con los chances y cosas de esas. Pero ahora repítanme o respóndanme más bien la pregunta que les hice. ¿Cuáles son los monopolios que ustedes conocen?
Los bancos, ¿no? No, eso es un servicio, eso no es un monopolio. A ver, ¿cuál banco? Porque es uno solo. Recuerden, no es el sistema financiero, pero los bancos no tienen ningún monopolio. ¿Cuál monopolio es el de los bancos? Existen cooperativas, existen eh, más de, creo que son 22 bancos, 17 bancos que hay actualmente en Bogotá. Monopolio bancario sería si solamente existiera el Banco de Bogotá, por ejemplo, y no existieran más bancos. Eso es un monopolio. Profesor, ahí entraría las minerías también, profesor. ¿La qué? La minería, profesor, entraría ahí. Claro que sí. Por ejemplo, en el carbón. El único que explota el carbón es el Estado. Pero volvemos al Estado. Pues el Estado de por sí es el único que puede tener monopolio. El único. Profe, el Grupo Santo Domingo. ¿Por qué el Grupo Santo Domingo? El Grupo Santo Domingo son 450 empresas. A ver, Y crearon un monopolio. monopolio, tienen muchísimas empresas y es manejada solo por esa familia. No. A ver. Monopolio. Estamos hablando de mercado. Escúchenme bien lo que les estoy preguntando. ¿Sí? Un solo producto, un solo, un solo producto es el que, o una sola empresa es la que vende ese producto, nadie más. Por eso le ponía el caso del Estado. Las licoreras, los únicos que vendían licores, perdón, que producían licores eran las empresas del Estado. Entonces hay monopolio porque nadie, con excepción del Estado, puede producir, nadie más. El caso de las loterías, nadie, con excepción del Estado, en sus entes territoriales, puede vender loterías. ¿Sí? Profe, entonces serían los cigarrillos también. No existe Marlboro, no existe L&M, no existe. No me han entendido. Un solo producto con monopolio. Hablando de los cigarrillos, si fuera Marlboro, el único producto que se volviera en Colombia, el único, no existiría el Piel Roja, no existiría el L&M, no existirían más marcas, solo una marca, uno, eso se llama monopolio. ¿No tienen en mente ninguno? Dos cosas. Una, en Colombia sería las armas de fuego, debido a que el Estado es el único que produce y, bueno, maneja todo este mercado, pues debido a Sí, que la ley eh, limita que los civiles o cualquier empresa no tiene el permiso para este producción o venta. Eso sería por sí. parte del Estado. Y Uh-huh. ya por parte de otras empresas, yo me acuerdo el caso pero eran dos empresas, no me acuerdo los nombres, son de pañaleras. Eran dos empresas que se unieron y compraron competencias pequeñas y al final terminaron era siendo esas dos empresas las únicas que vendían pañales en Bogotá, con el fin de elevar los precios, ya que serían las únicas dos que venderían el producto en la ciudad. Sí, yo conocí ese caso, pero usted mismo acaba de dar la respuesta. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. En el caso de las armas, pues volvemos al cuento. Es que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza, o sea, el único que puede armarse en Colombia es el Estado. Los demás necesitan autorización. Por eso el único que produce armas es el Estado. Nadie más puede producir armas, ¿cierto? Volvemos al Estado. Pues el Estado es digamos, el ente superior que puede tomar decisiones en términos de producción. Los minerales, determinados. Cuando existía el monopolio del café, por ejemplo, solamente existía la Federación Nacional de Cafeteros. Era el único que le compraba a todos los campesinos el café y lo vendía. Eso era un monopolio, pero era el Estado. Ahora, en el caso del monopolio que me sugiere de las pañaleras y de los que vendían productos, creo que para bebé, que también fueron sancionadas y se conoció que eso tiene sanción por parte de la superintendencia, que se apoderaron de todo el mercado de los pañales, por colocar un ejemplo, ¿cierto? Y establecieron, para eso es el monopolio,
para establecer el precio únicamente ellos y beneficiarse únicamente ellos. Pero estoy hablando del monopolio legal, legal. A eso es el que me refiero, que ustedes piensen si en Colombia existen o no existen monopolios, con la excepción del Estado. Repito, no me nombran el Estado porque es que el Estado, digamos que es parte de su accionar económico. Pero aparte del Estado, empresas privadas, voy a colocarles un ejemplo. Antes de la globalización, antes de la apertura económica, antes, ya estamos hablando de 1990 hacia atrás, ustedes creo que lo alcanzan a vivir, existía prácticamente una sola fábrica de gaseosas, una sola fábrica de gaseosas dulces. ¿Cuál era? Pues todo, profesor. Exacto, no había más. ¿Dónde había más empresas? No había más. Una sola fábrica de bebidas amargas, cervezas, Bavaria, profesor. Bavaria. Bavaria. Entonces, si se dan cuenta, sí había monopolios. Una sola fábrica de galletas, No el profesor. Noel. Existían monopolios. A raíz de la globalización, por eso yo les digo a ustedes, o les he comentado, que la globalización tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos en contra. Los buenos es que hay un mercado libre, hay un mercado que permite que haya cantidad de productos y usted es el que elige. Entonces ya usted puede escoger de las cervezas, ya Bavaria prácticamente, incluso ya en el mercado que tenía el 100% del mercado, creo que no llega ni al 20% o 30%, a pesar de que la compró Sam Miller. Están Heineken, está la venezolana que fue muy famosa en un tiempo, no recuerdo el nombre de Polar, profesor, la Polar. la Polar está en este momento, bueno, ustedes me nombran, eh, hay por lo menos 10, 12 bebidas amargas que ya se venden común y corriente. En cuanto a gaseosas, ni nombremos. Incluso a nivel nacional, ya le están haciendo competencia directa a los famosos jugos. Y los jugos y los productos esos que venden por paqueticos. O sea, ya no hay monopolio. No existe el monopolio en Colombia. ¿Sí? Pero puede darse el momento en el cual haya un monopolio sobre la economía. Esa sería una economía o una competencia imperfecta, el monopolio. Ahora, vámonos a otro momento, el oligopolio. Monopolio es que hay un solo productor. Escúchenme bien. Monopolio, un solo productor. Oligopolio, un solo comprador. Entonces, en este caso, el único que compra es una persona, porque es el único que requiere, ¿cierto?, ese producto. ¿Cuál de ustedes considera que es un oligopolio? Profesor, con motores sería, profesor. No, con motores todo el mundo compra motores. Un solo comprador, uno solito. No hay nadie más quien compre. A ver, mi chinito, son 40 y solo habla Humberto. ¿Qué pasó? ¿Y ahora se va a pagar? ¿Cómo? Nada, se les fue la capacidad de Profe, hablar. como esas aplicaciones Facebook, eh, Microsoft. De comprar. Ojo que se están confundiendo. Los únicos que tienen la capacidad de comprar, uno solo, una sola persona está en capacidad de comprar una producción.
Bueno, tarea para mañana. Niños, van a traer un ejemplo, ¿cierto? Todos, y yo señalo algunos, de competencia perfecta, de competencia imperfecta, entendida esta como el monopolio, el oligopolio, creo que hay otras dos, en este momento se me escapan. Ustedes las investigan, por favor, investigar los tipos de competencia en Colombia. Y ustedes traen un ejemplo. No me traigan el mismo ejemplo que encuentren en la investigación, sino eso les va a dar, digamos, la oportunidad de que ustedes analicen en Colombia si existe un producto que pueda ser o manejado por una sola empresa o comprado por una sola empresa o una competencia perfecta o qué, oligopolio, monopolio, bueno, se me olvidó en este momento los otros dos, son 5. Entonces, por favor la traen y mañana les pregunto, porque si no nos quedamos acá. Bueno, situación futura, la evolución previsible de la oferta, formulando hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del producto en la oferta futura, ¿cierto? Entonces, para poder tener una idea clara de qué es lo que yo puedo prever, puedo mirar hacia futuro, otear, ¿cierto? Sobre un potencial mercado, tengo que mirar las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la capacidad ociosa de los productores actuales. Entonces, ¿hasta dónde el mercado actual, escúchenme bien, el mercado actual tiene todavía posibilidades de utilizar esa capacidad ociosa? Pongamos un ejemplo claro. Bavaria tenía el 100% del mercado en Bogotá. Estamos hablando de Bogotá, no en Colombia, para el ejemplo. Entonces, Bavaria tenía totalmente cubierto el mercado de Bogotá. Resulta que con la globalización, ese 100% que tenía en capacidad de producir, o sea, tenía sus máquinas, su fábrica, al 100% durante las 24 horas sin bajar, porque incluso no daba abasto en la producción de botellas de cerveza. Ahora solamente tiene el 20 o 30%. ¿Qué pasó con ese otro 70% de capacidad ociosa? Porque ya no la está utilizando. Pero si llega a salir una nueva marca, Bavaria está en capacidad de aumentar ese 30% que tiene hoy a un 50%. Y entonces, si yo saco un producto, voy a verme, o voy a enfrentarme más bien, a una capacidad ociosa de esa empresa que la puede aumentar simplemente por intentar bajar los precios y que me afecte a mí cuando salga mi producto. ¿Sí es clara esa parte? Muchachos, ¿sí es claro? A mí sí, profesor. Bueno, perfecto. Entonces vuelvo y repito. Si hay una empresa que tenía la capacidad del 100%, pero por razones del mercado, pues ya para ponerlos en ejemplo, Bavaria producía aproximadamente unas 500 millones de botellas, ¿cierto? Cuando tenía el 100%, ahora no llega a 200 millones. ¿Qué pasó con esa capacidad de 500, bajarla a 200? Pues que tiene 300 botellas que no está produciendo de cerveza, y que en el momento en que yo saque una cerveza, ellos dicen, entonces va a entrar al mercado de las cervezas, entonces yo le aumento la producción de la cerveza bajo el precio, y cuando yo vaya a entrar a competir, pues la situación va a ser bien complicada. Esa es la idea.
existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por parte de los productores actuales. Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por parte de los productores actuales. Entonces, para hablar de las gaseosas dulces, resulta que a pesar de que han entrado cantidad inmensa de productos de gaseosas, todavía Postobón mantiene un mercado grande de gaseosas y va a ampliar la capacidad que tiene en sus fábricas para producir más gaseosa, ¿cierto? Entonces, sí, repito, yo voy a sacar un producto y esa fábrica tiene la posibilidad, o esa empresa, de aumentar su producción, pues entonces también voy a encontrar una serie limitante frente a mi producto. Dice, analice los factores influyentes en la evolución previsible de la oferta. Examine los datos sobre la evolución previsible de sistema económico. Por ejemplo, en este instante, y eso que ya está pasando la pandemia, un poco, pero está disminuyendo, hubiese sido prácticamente un suicidio si el año pasado yo lanzo al mercado un producto o me atrevo a ampliar mi fábrica o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el mercado estaba totalmente detenido, estaba paralizado. No había ninguna razón por parte de los empresarios para tratar de incrementar, ampliar o mejorar su sistema en términos de producción. Entonces yo también en este momento tengo que estudiar cómo está el mercado, si van a salir nuevos productos similares al mío, si van a salir empresas con una prestación de servicios similar a la mía. Entonces, ¿cómo está la economía en este momento? Cambios en el mercado proveedor. Los proveedores son importantísimos. No hemos hablado de los proveedores. Resulta que mi producción prácticamente está en manos de los proveedores, porque si son ellos quienes me entregan los insumos, si son ellos quienes me entregan todos los elementos con los cuales yo voy a producir, ellos pueden de alguna manera, de manera indirecta, afectar tanto la producción como las ventas. Si aumentan los precios de los insumos, inmediatamente se aumenta el precio del producto. Y si se aumenta el precio del producto, inmediatamente se aumenta el precio de venta. Una cosa es el valor del producto, que es lo que me cuesta hacer algo, y otra cosa es el valor de venta, que es lo que yo me voy a ganar a través de un margen de utilidad con ese producto. Entonces, por eso el estudio de la oferta implica investigaciones. No es que yo mire, no, tengo que, cuando esté haciendo la presentación, decir, por ejemplo, en este momento de pandemia, y voy al DANE, y voy a FENALCO, y voy a Confecámaras, y a todas las partes donde entregan informes sobre la producción, ¿cierto? Y sobre la prestación de servicios, y ellos cada mes, todos los meses, sacan un informe de cómo van las ventas en un determinado sector área, ¿no? Entonces, cómo van las ventas de programas de computador, cómo van las ventas de páginas web, etcétera, etcétera. Eso me lo da el sistema económico. Y en el mercado proveedor, también a través de Internet, puedo lograr conocer cómo están los proveedores frente a
vender un determinado insumo. ¿Cuáles son los factores que ya los hemos visto acá? Determinantes de la oferta. Los factores que determinan la oferta de mercado son los siguientes. El precio. A mayor precio, mayor oferta, ¿cierto? A menor precio, menor oferta. ¿Alguien me quiere explicar esto? A mayor precio, mayor oferta, a menor precio, menor oferta. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la razón? Porque a mayor precio significa cuando el producto está escaso, entonces sube de precio, que es mayor. Sí, señor. Y a menor precio Ojo, ojo lo que es... estás diciendo. No, sí. Ojo, ojo lo que estás diciendo. A mayor precio, mayor oferta. ¿Por qué? A ver, muchachitos, mis angelitos. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el habla? A ver, ¿se fueron todos? ¿Se fueron para su casa? Profe, no sé, por mi parte estoy pensando. Ah, bueno. En las mismas. A ver, mis chinitos. Profe, Bueno, no sé si esté bien, pero de pronto por lo que está escaso el producto, pues sube, digamos, el precio y pues por eso ahí como la oferta, o no sé, no sé. a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando se incrementa un bien, ¿cierto? Cuando el precio es mayor, por las razones que ustedes quieran, no vamos a determinar una. Resulta que, a ver, en este momento, por cualquier razón económica, social, porque no existe la cantidad suficiente de esos productos, sube el precio. Si sube el precio, usted como productor, ¿produce más o produce menos? A ver, ¿qué pasó? ¿Pero eso produciría más? Pues claro, si perdóneme que voy a utilizar su empresa ya. Resulta que en este momento están haciendo mucha consulta por efectos de situaciones circunstanciales en el que se aumentó el número de situaciones de carácter jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Que las consultas, por esa situación de que aumentaron la cantidad de necesidad de ofrecer este servicio, pues sube el precio. Entonces, ¿usted qué hace? Pues ofrece más cantidades de servicios para obtener un mayor beneficio. Si yo tengo, por ejemplo, un carro o vendo carros, ¿cierto? Y por razones del mercado, ¿sí? Aumentan los precios de ese carro, pues yo como productor, ¿qué hago? Pues aumento más
la venta, perdón, la producción de carros para que haya mayor oferta, ¿cierto? Porque me voy a beneficiar. Como hay mayor oferta, pues voy a ganar más porque el precio es más alto. Pero si me bajan los precios, ¿yo qué hago? ¿Produzco más o produzco menos? Menos. Ah, pues obvio. ¿Yo para qué me voy a poner a producir si están bajando los precios? Entonces yo produzco menos. ¿Listos? Ahora vamos a mirar los costos de producción. Los costos que un negocio posee para la producción de determinado bien o servicio influye en la oferta del mercado. ¿Por qué? Porque si los costos aumentan, los precios aumentan y por lo tanto la oferta se ve afectada. Entonces, cuando yo tengo que comprar insumos o elementos para prestar mi servicio o producir mi bien y estos aumentan, entonces tengo necesariamente que aumentar el precio del bien. Y si aumenta el precio del bien, ¿qué pasa con los clientes? ¿Van a comprar más o van a comprar menos? Van a comprar menos. Perfecto. Van a comprar menos porque está más caro, ¿cierto? ¿Y por qué se aumentaron los precios? Pues porque subieron los insumos. Entonces, cuando yo voy a hacer la oferta, tengo que tener muy claro los costos. Por eso les decía yo, creo que eran la de atrás, qué cambios en el mercado del proveedor. Porque nosotros estamos, los que producimos bienes o prestamos servicios, estamos en manos de los proveedores. Porque si ellos le aumentan al precio de sus insumos o de los elementos que yo utilizo para prestar un servicio, pues necesariamente voy a tener que aumentar los precios y entonces posiblemente mi oferta se ve afectada. Competencia. Si un producto no se adapta al nivel de precios del mercado, su oferta se verá afectada. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién me quiere decir qué pasa con esta competencia? Bueno, voy a tener que comenzar a llamar uno por uno porque se les va la voz. La que está escrita ahí, si un producto no se adapta al nivel de precios del mercado, su oferta se verá afectada. ¿Es eso cierto o no? Sí, claro, profe, porque de todas formas tiene que ser como un precio como amigable, por decirlo así, para el sector, para que pueda pues tener una mayor comercialización. Muy bien, perfecto, mi niña, perfecto. Eso es claro. Yo tengo que tener un precio que el mercado lo pueda aceptar. Porque si no, pues inmediatamente nadie me va a comprar. Eso es claro. Entonces el precio, ¿cierto? Es fundamental en el manejo del mercado. Bueno, vamos a rápidamente, ojalá si puedan escuchar esta. Ah, no, pues espérense porque tengo que, eh, regálenme un segundo mientras yo hago esto. Regálenme un segundo, por favor, mientras subo la.
Loca, loca, te volviste. Son 30.000 pesos, señora. ¿Qué? ¿30.000 pesos? Pero si hace una semana llenaba con 26.000. Así es el mercado, señora. Yo no pongo los precios. Los limones están a 570 el kilo. Ah, 570 pesos. Tengo 420, caserito. ¿Pero cómo? ¿Más barato? Así es el mercado. ¿Alguien nos puede explicar quién diantres es ese tal señor mercado? El mercado no es una persona, amigos. Sin embargo, tiene un comportamiento complejo que se rige por la oferta y la demanda. La demanda es la cantidad de bienes, en este caso los limones, que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. Y la oferta es la cantidad de limones que pueden venderse a un precio determinado en un momento dado. De la relación entre oferta y demanda surge el precio del producto o servicio. Si hay mucha demanda de un producto y pocas ofertas, el precio tiende a subir. Pero si hay mucha oferta de un producto, el precio tiende a bajar. Así con la oferta y la demanda. No es tan complicado. Si aprendemos sus reglas, jugamos mejor y ganamos. ¿Alguien dijo jugar y ganar? Bueno, entonces, como se veía en el video, ¿cierto? Hay que tener en cuenta siempre los factores de oferta y de demanda, porque esos son los que van a determinar mi potencial mercado. A mayor demanda significa que mi producto se está vendiendo y a mayor oferta significa que yo estoy en capacidad de producir o de prestar un servicio. ¿Cuáles son los factores y determinantes de la oferta? Las expectativas económicas. Las expectativas económicas de una economía afectan su oferta. Por ejemplo, si hay crisis económicas o recesión, los consumidores tienden a demandar menos y por lo tanto la oferta aumenta. En el caso nuestro, hoy en día, no tenemos ni crisis económica ni recesión. Tenemos un tercer elemento que, la verdad, nadie pensó, nadie jamás se imaginó que iba a suceder. Es el caso de la pandemia. Afectó a la propia economía y afortunadamente, por alguna circunstancia, no tenemos recesión. ¿Qué es la recesión? Cuando existe una cantidad de productos, existen productos, ¿cierto? Y no hay quien los compre.
En este caso, digamos que los productos que iban saliendo prácticamente eran consumidos por el público en general. O sea, la gente tuvo, o los productores tuvieron la idea y un comportamiento que lo llevó a pensar inmediatamente en que no era necesario producir más porque podían entrar a aumentar su stock de inventarios, quedarse con ellos y perder ese dinero invertido. Entonces hubo una rápida aceptación de la situación de la pandemia, tanto por compradores como por consumidores, por productores, que llevó a que ambos bajaran su ritmo. Entonces, ustedes se han dado cuenta que Colombia tiene la particularidad de que medio hora en el mercado, inmediatamente se abre la demanda, se aumenta la demanda, se cierra e inmediatamente, digamos, también se disminuye la oferta por parte de los productores. Colombia no es un país que haga unas producciones bastante importantes de los bienes, sino calcula exactamente cuál es el nivel de compra del mercado. Y uno de los elementos que más ha influido en el mercado es la tecnología. A partir de la globalización, a partir del avance de la tecnología en sus diferentes aspectos y áreas, porque está la tecnología para las empresas, para los particulares, ¿cierto? Entonces, dependiendo del público consumidor, de esa manera la tecnología también ha ido aumentando y las personas, los consumidores, los clientes, también nos adaptamos a ellas muy rápidamente. La implementación de tecnología durante el proceso productivo de un bien permite producir más en menos tiempo y esto modifica la oferta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una máquina que produce X cantidad de bienes, la máquina, sí, claro, dependiendo de la capacidad, si está en un término medio, entonces yo la pongo a producir más en menos tiempo. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Ah, bueno. Entonces, la tecnología es base importante para tener claro cómo en un momento determinado yo puedo manejar esa producción, ¿cierto? Cuando hablábamos de la globalización, hablábamos del momento en que los empresarios en Colombia durante mucho tiempo se lamentaron de la entrada de productos al país en el aspecto de tecnología o en cualquier aspecto. ¿Por qué? Porque eran productos que venían con un menor valor. ¿Y por qué venían con un menor valor? Porque ellos, digo ellos, los empresarios externos, utilizaban la tecnología de punta y nosotros nos habíamos quedado con una tecnología obsoleta, anticuada, que no respondía a, digamos, a la modernización. Por eso siempre hablamos de el monopolio de la gaseosa, el monopolio de la cerveza, el monopolio de las galletas, el monopolio de los cerillos, ¿cierto? En el que solamente Productos del Rey o fábrica de fósforos del Rey era el único que producía fósforos porque no había nadie en ese momento más en Colombia que produjera ese tipo de bien. Cuando entra la globalización, pues ellos se dan cuenta que su tecnología había quedado o se había quedado en el tiempo. Y se lamentaban ellos de eso y no tomaron medidas para entrar a competir. Hasta que vino el economista Joseph Stiglitz, quienes en una reunión con todos los empresarios en Bogotá les dijo que dejaran de llorar y que más bien se adaptaran al mundo moderno. ¿Cuál es esa adaptación? Mejorar su capacidad instalada a través de la modernización de las máquinas y capacitar a sus empleados
de manera tal que pudieran responder al manejo de la nueva maquinaria y del nuevo ritmo del mercado. Vamos a hablar de los precios. Entonces, existen diferentes posibilidades de fijación de precios en el mercado. Se debe señalar la que corresponda con las características del producto y del tipo de mercado. Entonces hay diferentes tipos para establecer el precio en el mercado. Precio dado por el mercado interno. Entonces es el propio mercado el que da el precio. Entonces, supongamos que hay un producto que tiene un valor dado, ¿cierto? Cuando sale al mercado, entonces la gente tiende a comprarlo o no comprarlo de acuerdo con ese precio. Entonces, si la gente no lo compra, pues inmediatamente los productores tienen que buscar un precio que le permita salir a competir. Esa es la razón por la cual a veces se hacen encuestas, a veces se hacen consultas en el que se pregunta por este precio. Ustedes en las encuestas preguntaron por el precio que ellos estarían dispuestos a pagar. Precio dado por similares importados. Entonces, si yo veo que, voy a colocar un ejemplo, nosotros no producimos televisores, a ver, las frutas, coloquemos eso como ejemplo. Si el durazno chileno tiene un valor de 2.000 pesos la unidad, ¿sí? Y yo tengo durazno de Colombia, de Boyacá, entonces inmediatamente tengo que adaptar mi precio al precio de este producto extranjero, porque si no lo hago, voy a correr el riesgo de que no me compren y compren el durazno chileno. Entonces yo tengo que estar muy claro en el momento de colocar un precio y tengo que mirar cuál es ese producto que viene del extranjero y que entra a competir con el mío. Precios fijados por el gobierno son muy pocos, pero hay dos que son fundamentales. Uno, el de la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, en el caso de la canasta familiar, el gobierno determina que no puede venderse a un valor superior al que el gobierno establece. Entonces, en el caso del pan, en el caso del chocolate, todos estos productos que suben, pero de una forma muy moderada. Si ustedes se dan cuenta, los precios realmente en Colombia aumentan, pero no a ritmos tan desaforados como otros países vecinos, como en Argentina, como en Brasil, como en, bueno, Venezuela no lo podemos nombrar porque pues pasa por una situación totalmente diferente. Entonces, esos precios son determinados por el gobierno. Entonces, los productos de salud, todos están controlados por el gobierno, todos los productos que compramos en salud están controlados por el gobierno. Imagínense que no fuera así. Si una aspirina, por nombrar solamente un producto, ya está en el orden de los 2.000 pesos las 10 pastillas, cuando antes no era más de 200, ¿cierto? Si no tuviese el control del gobierno, fácilmente podría estar costando unos 10.000 pesos las 10 unidades, ¿cierto? Entonces, sí hay un control por parte del Estado que se ve obligado a establecer estos precios para que no haya la posibilidad de desabastecimiento por efectos del precio o la caída de ese producto por el no consumo al ser muy elevado su precio en el mercado. Precio estimado en función del costo de producción, ya les dije. Entonces hay que mirar los tres elementos del costo. Si ese bien, cuando hagamos la parte técnica, digamos que para producir ese bien en materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación
la producción de una unidad de ese producto vale 200.000 pesos, ¿cierto? Entonces, como yo voy a utilizar 200.000 pesos, entonces mi margen de utilidad puede estar entre el 20 y el 25% para obtener una utilidad. ¿Por qué? Porque también tengo que incluir ahí, aun cuando no hace parte de los costos de producción, voy a tener que incluir los gastos de administración, como el pago a la gerente, a los auxiliares de contabilidad, al contador, al jefe de ventas, etcétera, etcétera. Voy a tener que pagar los servicios públicos que también van a venir a ser afectados y definitivamente voy a tener que tener en cuenta los costos de producción. Precio estimado en función de la demanda. Pues aquí tiene que ver el coeficiente de elasticidad. ¿Por qué en función de la demanda? Muy similar al dado por el mercado interno. Entre más demanda haya, mayor posibilidad existe de incrementar los precios, a no ser que si quiero mantener ese mercado sobre ese bien, le mantengo el precio al bien. Precios del mercado internacional para productos de exportación. Colombia poco a poco, lentamente, ha ido creciendo en el sector exportador y entonces ya nuestros productos están saliendo hacia el extranjero. Si yo tengo el café colombiano, el café Águila Roja o Rioja o Nescafé, ¿cierto? Esos son precios internos. Pero cuando yo voy a vender café colonial o café de exportación, normalmente ese precio prácticamente es impagable, digo en términos de que uno no va a ser tan tonto de tener la posibilidad de comprar café colombiano y sí ponerse a degustar café de exportación, porque va a tener que pagar entre 10.000 y 15.000 pesos la libra, mientras que en Colombia la libra de café normal puede estar entre los 1.500 y los 2.000. Entonces, simplemente por darme gusto de tomar café que va para exportación, entonces tendría que entrar a pagar ese valor. Se debe señalar valores máximos y mínimos probables entre los que oscilará el precio de venta unitario del producto y sus repercusiones sobre la demanda del bien. Entonces, en este caso, voy a tener un precio por lo bajo y un precio por lo alto, de manera tal que yo me pueda mover con ese precio para poder mantener un nivel de ventas alto. Si el precio cae, inmediatamente yo tengo el precio que está por debajo del que tengo en este momento y no me afecta mi utilidad. Mientras que si está por lo alto, pues así tengo que reajustar mi tabla y modificar el precio. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones financieras del proyecto. O sea, cuando yo tomo un precio, ese es el que voy a llevar finalmente a la evaluación financiera del proyecto o del negocio que quiero instalar. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa A, B y C. Son tres empresas que venden un producto similar o parecido. El precio para la empresa A es de 15 millones, el precio para la empresa B es de 20 millones y el precio para la empresa C es de 30 millones de pesos. Entonces, el precio promedio será sumando los 15.000, 15 y 20, 35, 15 y 20, 35, 65. 65 dividido 3, creo que da 22.500. A ver, un segundo, regálenme, yo hago aquí la conversión de ese precio. Un segundito. Entonces son 65 dividido 3, me da 21.600.000. Ese es el precio promedio.
Pero si yo le agrego a esos 3 valores de las empresas, a los 15 millones, a los 20 millones y a los 30 millones, y yo hago un precio propuesto, el mío, el de mi producto, que es el que ustedes colocaron allá en su encuesta. ¿Recuerdan el precio que colocaron? El precio está entre tal y tal, el precio está... Entonces ustedes ya tienen un precio. Ese precio lo coloca usted acá, que es el precio propuesto por ustedes. Y ahí sí toma los 15, los 20, los 30 y los 25, lo suma, lo divide por 4, el precio promedio del producto que usted va a sacar a la venta es de 22.500.000. Ya no va a ser 25 millones, que fue el que usted propuso para vender el producto, sino va a ser 22.500.000. Lógicamente, ese precio está sujeto a los costos que ustedes, en los cuales ustedes hayan intervenido o hayan tenido necesidad de cancelar. Aparte de ello, yo tengo que hacer un análisis, ojo, para sus presentaciones, esta y esta, con el cuadro comparativo de evaluación. Entonces, voy a utilizar puntos fuertes y puntos débiles. Aquí vamos a tomar solamente los fuertes, pero ojo, deben de tomar puntos fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes, yo tengo que mirar, ¿cierto? Mirar en qué puntos son fuertes mis competidores. Por ejemplo, la empresa A es fuerte en publicidad y es fuerte en imagen. La compañía B es fuerte en publicidad, en calidad y en precio. Y la compañía C es fuerte en todos sus factores. Entonces, mi mayor competencia será la compañía C, porque es fuerte en publicidad, en calidad, en imagen y en precios. Si nos vamos a los puntos débiles, pues también deben tenerlo acá. Por ejemplo, recursos financieros, por ejemplo, capacitación, que no están muy fuertes en capacitación, por ejemplo, que no están... Exacto. Miden cada uno de los factores que en sus empresas competidoras son débiles, para el caso de y las colocan acá, para saber con cuál empresa debo competir o debo tener más en cuenta para la competencia, y con cuál empresa en puntos débiles digamos que tiene esa mayor debilidad. Y entramos a la última parte, que es la comercialización. Es la forma de llevar el producto a cada una de los potenciales clientes o demandantes. La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio, logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. Entonces, tengo que comenzar a planear cómo voy a llevar mi producto al mercado, cómo voy a utilizar diferentes canales de distribución o de publicidad para que mi producto llegue al consumidor. La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos. Bueno, este se repitió, perdón. ¿Cuáles son los canales de distribución? Un canal de distribución es el sistema por el que opta un negocio para llevar sus productos a los consumidores de una manera eficiente, ágil y económica. ¿Qué pasó? Un canal de distribución es el sistema por el que opta un negocio para llevar sus productos a los consumidores de una manera eficiente, ágil y económica. Para que tu producto llegue a las manos de un cliente de la mejor manera posible, debe elegir el canal de distribución adecuado que garantizará el éxito de tu negocio a mediano y largo plazo. El canal de distribución debe beneficiar a todas las partes involucradas. Beneficia tanto al negocio como al cliente. O sea, yo tengo que buscar que tanto mi cliente como yo seamos beneficiados utilizando un buen canal de distribución.
En el caso del cliente debe permitirle facilidad de acceso y de uso. Por ejemplo, si confecciona ropa, tal vez llegue a la conclusión que le conviene vender sus productos directamente a un minorista que está en contacto con el cliente. Recuerda cuando yo le decía que teníamos que hacer una especie de alianza estratégica con otros clientes para llevar mi producto y no hacerlo de manera directa. Si por el contrario yo tengo la posibilidad de abrir la tienda para vender mi producto, pues debo hacerlo y eso me da mayor posibilidad de venta con una mayor rentabilidad. No debe afectar los costos del negocio, ¿cierto? Porque es que si ese canal de distribución, por ejemplo en el caso de la alianza, finalmente me lleva a que yo pierda clientela porque el que me lo está distribuyendo es otro, o que me cobren por distribuirme mi producto, pues la verdad sería mejor revisar esa situación. Que no desentone con tu producto y marca. Es decir, si yo voy a llevar mi producto a ser promocionado o a utilizar uno tercero, debo ser claro en el sentido de que no vaya a perjudicar la imagen de mi producto, la imagen, la calidad y el prestigio, sino que al contrario los fortalezcan. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Quiénes son los que potencialmente me van a comprar? Antes de escoger un canal de distribución tienes que considerar la ubicación geográfica de este distribuidor, así como su alcance comercial. Imagínense que ustedes contraten a un distribuidor que está a 2 horas o a 3 horas de su sitio o su lugar donde dejó ubicada su empresa. Entonces, cada que él vaya a venir a recoger su producto y para llevarlo nuevamente allá donde lo distribuye, pues eso sería un compliqué impresionante. Hay 3 canales de comercialización: el mayorista, el minorista y el agente. El mayorista, pues es un intermediario que se caracteriza por vender a los detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario final. Entonces el mayorista, en el caso de si utilizamos al Éxito, a Jumbo, al Costo, ¿cierto? Ellos nos venden nuestro producto. El minorista es el que nos vende en lugares como los supermercados, normalmente las propias tiendas de barrio son minoristas. Y agente es el que yo contrato personas para que me hagan esa distribución. Los canales de distribución tienen más fuerza e importancia para las empresas porque es que de acuerdo con ese canal de distribución yo puedo hacer más efectiva la salida del producto. La globalización, la alta competencia en el mercado y los numerosos consumos de los clientes promueven que cada vez esté más orientado a aplicar técnicas de posicionamiento que sean efectivas y exitosas. Digamos que cualquier empresa, cualquiera que ella sea, debe tratar de posicionar su producto. Si yo miro los objetivos que ustedes tienen, posiblemente debería estar el posicionamiento de la empresa como el más importante, porque es que sin posicionamiento no hay ventas, no hay reconocimiento, no hay imagen, y entonces lo que yo debo buscar es ese reconocimiento a través de esas técnicas de posicionamiento. ¿Cómo logro que mi producto sea reconocido y al igual mi empresa debe ser conocida? No solamente mi producto, sino mi empresa. Debo tener en cuenta el tipo de negocio, la marca, el modelo para alcanzar los objetivos. Entonces, esa globalización hace que yo realmente aplique técnicas de distribución en un momento determinado me lleve a utilizar la publicidad como medio para poder vender mi producto. Entonces, los tipos de publicidad. Existen diferentes tipos de publicidad. El exterior, ¿cuál es el exterior?
pues los volantes, los pasacalles, todo eso que sea visual, ¿cierto? Las entregas por parte de alguna persona, etcétera, etcétera. La radio, pues que en este momento también se constituye en un elemento fundamental en la publicidad. Los correos o las redes sociales, bueno, están en online, ¿cierto? En estos mecanismos, la verdad es que es importante tener una buena imagen del producto, porque es el que va a quedar en todas estas redes sociales y en todos estos medios de promocionar o publicitar mi producto. Impresa, pues le puedo hacer una publicidad a través de avisos, a través de ciertos mensajes que puedan llegarle al consumidor. La televisión, que les decía el día de ayer, que el medio, incluso más que las redes sociales, que queda más grabado en la mente del consumidor es la televisión, porque la red social, para cierto número de personas que están allí, que están permanentemente mirando, pero no lo somos todos. Yo utilizo muy poco las redes sociales por cuestiones de no creer mucho en ellas, en términos de que más es lo que se pierde el tiempo observando tonterías que lo que realmente puede traer de importante. Entonces lo mejor es la televisión. La televisión es una imagen caliente, recuérdenla, la televisión es caliente, la radio es fría, digamos que no les llega al público como la televisión, que sí puede crear una expectativa con relación al producto. Bueno, esta es la bibliografía y la serigrafía. Espero que hayan recibido los conocimientos y me cuenten sus inquietudes, por favor. ¿Qué expectativa, qué inquietud, qué duda o qué comentario tienen con relación a lo que vimos hoy en la oferta, el precio y la comercialización? Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les parece importante? ¿Qué no les parece importante? ¿Qué van a aplicar en su presentación del día lunes? Profe, esa es una pregunta que tengo, o sea, lo que toca agregarle a las diapositivas es el precio y cómo lo va a comercializar. Todo lo que está ahí dentro de las presentaciones. Recuerdan que yo le dije, después no me pregunten qué es lo que van a hacer, porque ahí está dentro de la presentación. Miren sobre todo las características, el precio, cómo van a fijar el precio. Recuerden que hay yo les dejé unos precios con unas empresas, sacar el precio promedio, hacer los puntos fuertes, los puntos débiles, cómo lo van a comercializar, qué medios de publicidad, si pueden, digamos de manera supuesta, pueden hacer un mensaje, una gráfica, un dibujo, qué sé yo. O sea, voy a ver la inventiva de ustedes para hacer la presentación. Profesor. Sí, señor. Tan amable, tengo dos preguntas, si me lo permite. Claro que sí. La primera de ellas, profesor, quiero pues, traer como sustento lo que usted acaba de mencionar al inicio de su clase, y es lo que tiene que ver con la competencia desleal. Y quiero hacer pues, ese paralelo que hay entre las empresas gaseosas, para tomarla como ejemplo, mi pregunta, que se ponen de acuerdo para los precios, ¿cierto? Eso sucede mucho entre lo que es Coca-Cola y Postobón. ¿Qué sería esa competencia desleal si en un caso del negocio, cualquiera de mis compañeros del suscrito determina con la competencia ese precio sin consultar? Ahí hablaríamos de competencia desleal. Y sí, y la segunda pregunta, qué pena, profesor, para traerle contexto, es si hablamos de oferta y demanda, ¿podríamos mantener el equilibrio del negocio, la empresa que estamos creando? Esas dos, profesor. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la competencia desleal o el acuerdo de precios, eso está prohibido de la propia Constitución. Existe libertad de mercado, y cuando usted se pone de acuerdo con otra empresa, ya no hay libertad de mercado,
porque la libertad de mercado significa que una empresa ofrece un precio y que yo estoy proponiendo otro precio. Entonces, el consumidor está en capacidad de seleccionar el uno o el otro. Cuando ambos se ponen de acuerdo, pues ¿qué posibilidad tiene de elegir? Ninguna, ¿cierto? Entonces, ese tipo de, digamos, de alianza, existe una alianza estratégica que es mucho más factible, que le distribuyan su producto, que le hagan incluso la publicidad a usted desde una alianza estratégica. Entonces, esa es otra forma diferente, porque va a haber una reciprocidad entre su potencial aliado y usted como productor. En el caso de, ¿cuál fue la otra? Perdón, la de... Profesor, sí, que lo que era la oferta y demanda sería para mantener ese equilibrio respecto a la empresa o negocio creado. Sí, o sea, la oferta y la demanda normalmente deben estar equilibradas, ¿cierto? Si hay mayor oferta, igual debe haber una mayor demanda. Y si hay menor oferta, pues debe haber menor demanda. Siempre deben estar en equilibrio y siempre ustedes como productores, porque ustedes en ese momento son productores, deben de estar en capacidad de ofrecer la cantidad de productos que la población que ustedes han elegido potencialmente. Recuerde que tienen que presentar el día de la presentación a qué parte de la población le van a llegar. Hay una población que ya ustedes tienen localizada, disminuyen la población que no interviene en el mercado, como son los niños y los mayores, dependiendo del producto, se resta esa población, esa nos da la población potencial. A esa población le disminuimos los que no están interesados de acuerdo con la encuesta y finalmente nos queda la población real, y esa población real, ¿cuánto en porcentaje vamos a atacar? Eso está pues en las diapositivas. Entonces de eso se trata, de lograr obtener que la oferta y la demanda estén en equilibrio y que nuestra producción esté de acuerdo con esa propia demanda del mercado. Muy bien, tiene su parte, profesor. Bueno, Humberto. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, yo tengo una inquietud. Sí, señora. Bueno, lo que pasa es que las diapositivas de la clase anterior fue lo que fue todo lo del estudio de la demanda de mercado, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros pues ya adelantamos parte del trabajo y entre esas estaba lo que eran las 4P del marketing, Sí. y ahí ya hablaba de la publicidad entre ese de las 4P. Nosotros ya tocamos ese tema, ya no deberíamos de tocarlo en esta parte de lo que está exponiendo el profesor el día de hoy. Claro que sí, porque es complementario. O sea, si tú me muestras el precio desde las 4P, pues es lo que tienes que hacer. Pero debe estar focalizado a lo que vimos hoy. ¿Listo? A lo que vimos hoy. Si vas a hablar de la comercialización, que está en las 4P, entonces es precio, se me olvidó. Plaza. Precio, plaza. Precio, producto, plaza. Bueno, en fin, entonces, cuando habla de precio, independientemente de que pertenezca a la presentación de las 4P. Entonces, ¿qué tiene que ver en el precio? Tienes que establecer un precio con las 3 empresas que vas a competir, qué vas a tener en cuenta, si vas a tener en cuenta en un momento determinado el mercado, el precio interno, o sea, ¿me explicas? ¿Por qué ese precio? ¿De dónde salió ese precio? Entonces, porque es que yo tuve en cuenta el mercado, o tuve en cuenta los productos que vienen del extranjero, ahí hay una cantidad de factores que tienen que revisar, por favor, porque para eso yo, digamos, gasto un tiempo para que todo les quede a ustedes totalmente claro y no haya dudas, y después, digamos que vienen las preguntas y están dentro de las presentaciones. Entonces, revisen demanda y la presentación de la demanda y la presentación que vimos hoy. ¿Listos? Y la manejan de acuerdo con las características, ventajas y desventajas que están en estas presentaciones. Otra pregunta, por favor.
Bueno, entonces, una vez nuevamente pidiendo los disculpas por lo de ayer, mañana ya la tengo, ya está lista, ya le modifiqué la hora de 10 a 12, entonces espero que mañana no haya ningún inconveniente. Voy a estar en el momento en que ustedes inicien la presentación de su parcial, por cualquier circunstancia que se presente, voy a estar aquí quietecito, esperando alguna inquietud que se presente en la hora de inicio del parcial. Bueno. Listo, profesor. Gracias. Bueno, entonces que pasen buen día y mañana de alguna manera nos saludamos al comenzar a las 10 de la mañana. Yo me pongo en contacto con ustedes, los saludo y quedan abiertos para entrar. Profe. Vale, profesor. Gracias. Bueno, buen día.